Lo que intrigaba a Bram Stoker de su historia era el ansia de sangre y la obsesión sacrílega por la vida eterna. Drácula marcó el declinar de la creencia europea en la existencia real de los monstruos. Esto no significaba que no se siguiera pensando en monstruos, pero se hacía en ficción. La ciencia ha destruido la creencia en monstruos, pero la imaginación ha creado otros tantos. El cuerpo creado por el Dr. Frankenstein fue formado con cadáveres. Un cuerpo compuesto que un científico brillante descubrió cómo traer a la vida. El resultado de su arrogancia frente a los misterios de la creación no fue una creación maravillosa, sino un monstruo trágico. Magia divina, el mundo de lo sobrenatural. La ciencia ficción era el formato perfecto para jugar con experimentos monstruosos. Y en el siglo XIX estos experimentos descubrieron algo oscuro en la naturaleza humana. Parecía que había poco que separara al monstruo de nosotros mismos. En la literatura, uno de los grandes científicos de la naturaleza humana era Robert Louis Stevenson. Su historia sobre cómo surgió un monstruo de conflictos interiores torturantes es de lo mejor que se ha escrito. Jekyll era un médico joven, brillante y ambicioso en la sociedad burguesa victoriana. Pensando con altura, se obsesionó con el conflicto entre su naturaleza moral y sus bajos instintos. ¿Qué sucedería si ambas partes pudieran ser separadas en dos identidades diferentes? Toda su investigación era guiada a ese tema. Un día su abogado se sorprendió al descubrir que el Dr. Jekyll había hecho un testamento que legaba todo a un tal Edward Hyde. Hyde era un personaje contrahecho, brutal, malvado y sin conciencia. Llenaba de terror a quien se encontraba. ¿Qué conexión posible habría con Jekyll? Hyde no tenía sentido alguno de moralidad. Todos sus deseos eran banales y sádicos, y los satisfacía con sevicia. Llevaba una vida depravada en los bajos fondos del lado este de Londres. La verdad, naturalmente, era que el Dr. Jekyll había descubierto el secreto de separar las diferentes naturalezas del hombre en dos identidades. Había descubierto una droga desconocida y experimentado en sí mismo. Él y Edward Hyde eran el mismo. Hyde era el rostro de los deseos prohibidos y brutales del caballero victoriano. El triunfo científico de Jekyll pronto se convirtió en una pesadilla. El ingrediente vital para la droga que le permitía controlar las transformaciones se acabó. Hyde sin control no podía ser contenido y su fuerza crecía. Jekyll, mientras tanto, lejos de liberarse de su naturaleza oscura, se derrumbó. Se dio cuenta de que su poder mental no significaba nada sin las energías animales de Hyde. La única forma de detener al monstruoso Hyde era matándose.
Hyde marcó el fin de una larga jornada de monstruos que nacieron en los recesos interiores de la mente y que finalmente allí habían regresado. Hyde era un recordatorio interesante de que pueden crearse monstruos cuando se rechaza o se niega alguna parte de la vida. Quizás esta es la verdad final sobre los monstruos. Son la imagen de algo vital que se ha perdido. Esa es la razón de que en tantas culturas antiguas los monstruos no fueran solamente imágenes de terror, sino que apuntaban a algo más grande. El significado original de la palabra monstruo viene del latín monere, que significa aviso, y era un anuncio divino, algo maravilloso mostrado a través de la naturaleza para anunciar la presencia de lo divino. Esta es la razón de que los monstruos hayan estado en la imaginación humana por tanto tiempo. Pueden ser imágenes de terror, de salvajismo o de muerte, pero también son imágenes de sorpresa que experimentamos frente a lo inexplicable. La humanidad necesita sus monstruos. Como descubrió el Dr. Jekyll, si tratamos de escapar de ellos se hacen más aterrorizantes. La confrontación con los monstruos es algo que simplemente no puede evitarse. Así, atada a la historia de los monstruos, esta es la historia de la lucha de la humanidad para ver su propio rostro oculto.